Hola, soy Kelly Minter y es un gusto para mí darles la bienvenida a Cuando Oras, un estudio de 6 oraciones de la Biblia. Este estudio bíblico da una mirada a lo que las oraciones en la Biblia nos enseñan sobre las palabras y nuestro corazón al acercarnos al Señor en oración. Seguro tu vida de oración, como la mía, ha ido cambiando con los años, dependiendo de tu tiempo andando en el Señor. Felizmente, algo que podemos rescatar de las oraciones de la Biblia es que hay muchas formas de orar. La palabra de Dios nos da mucho que aprender sobre cómo es una vida de oración saludable. Para poder descubrir estas verdades, me acompañan 5 amigas y maestras de estudios bíblicos: Jackie Hill Perry, Jen Wilkin, Jennifer Rothschild, Jada Edwards y Christy McClellan. Juntas hablaremos sobre la oración modelo de Jesús y otros ejemplos como las oraciones de Ana, David, Pablo y Jesús. Meditaremos en temas como: ¿cuál es el verdadero propósito de la oración? ¿Qué digo cuando no encuentro palabras o cuando son demasiado intensas o emotivas para el resto? ¿Cómo y por qué debo orar por mis necesidades y las de los demás? ¿Y cuál es el rol de la oración en la unidad de la Iglesia y el avance de la misión de Dios? Cuando nos reunimos para grabar los videos del estudio, primero tomamos un tiempo para compartir nuestras ideas, hábitos y las luchas que influyen en nuestras oraciones. Esperamos que antes de empezar este estudio, te tomes un tiempo para pensar en estas preguntas y evalúes cuánto puedes crecer en tus conversaciones con Dios. Estas son algunas de nuestras ideas. Orar es simplemente tener una conversación con Dios. Nada más. Orar es simplemente comunicarse con Dios. Creo que a veces tiene muchas otras definiciones, pero fundamentalmente es hablar con Dios. La oración es la mejor manera de redirigirte. Es decir, si piensas en la conversación más iluminadora que has tenido con otro ser humano, la oración es así, pero elevada al infinito, porque nos recuerda que somos criaturas y Él es nuestro creador y aún así podemos comunicarnos con Él. La oración no es solo la única conversación con Dios, sino una conversación constante, humilde y honesta con Dios, en la que hablas con Él y escuchas su voz, pues Él te responde. Orar es tener comunión con Dios. Orar es relacionarse con Dios y que el cielo venga aquí a la tierra. Una de las cosas que aprendí estudiando en Israel es que los judíos ven la oración como una colaboración activa con el Dios vivo para traer al cielo a la tierra. Es algo muy activo. Cuando yo oro, estoy siempre pensando en cómo puedo obrar con el Dios vivo para hacer esto realidad. Y me he llevado de hacer oraciones pasivas a oraciones activas, porque cuando oro le digo al Dios vivo: voy a involucrarme, voy a arriesgarme junto contigo para ver el cielo aquí en la tierra. Cuando oro, uso mi iPhone, aunque no lo crean, como recordatorio, porque recibo mi versículo del día de mi aplicación de la Biblia. Y cada mañana, al ver la notificación del versículo del día, literalmente lo que hago es decir el versículo en oración. Y tengo la notificación en la pantalla para poder verla todo el día. Y ese es literalmente uno de mis hábitos de oración favoritos, porque repito las palabras de Dios en oración. Me ayuda a enfocar mi oración, me recuerda por qué debo orar y me ayuda a no distraerme. Cuando oro, intento incorporar la oración en las actividades diarias que sé que voy a hacer. Por ejemplo, casi siempre voy a lavar los platos. Casi siempre baño a mis hijos. Siempre estoy en el auto. Así que veo estos hábitos diarios como una oportunidad para hablar con Dios en medio de todo. Y creo que es una forma fácil y consistente de ser fiel a mi tiempo de oración. Para orar he intentado desarrollar mi constancia y por lo general puedo hacerlo a diario.
varias veces durante el día, pero también intento aceptar el aspecto espontáneo de la oración, como en medio de una conversación con una persona al tomar una decisión, antes de enviar un mensaje, antes de enviar un correo. Creo que esa constancia es algo que aprendí desde pequeña en la iglesia, pero la espontaneidad es un aspecto un poco más reciente en mi vida de oración y ha dado muchos frutos. Literalmente, a veces empiezo a orar en plena conversación y Dios ha sido fiel y cuando le hago preguntas en el momento, Él me contesta. Cuando oro, no soy el mejor ejemplo a seguir por mis hábitos diarios. Tengo un enfoque más orgánico a la oración que otras personas. Creo que parte de cómo oramos tiene que ver con nuestra personalidad y cómo crecemos, y por mucho tiempo me sentía culpable porque no tenía un tiempo de oración fijo o una estructura de oración. Pero como resultado, mi visión de la oración es como una conversación y creo que es un regalo. Así que no me siento tan mal por no tener un enfoque tan firme como una persona con una personalidad así. Más bien es como una conversación con un amigo que está sentado en un trono en el cielo, y eso cambia la forma en que interactúo con ese amigo. Mi mayor obstáculo es cuando las cosas van bien en mi vida. He descubierto que oro más cuando estoy herida que en tiempos donde estoy bien. Así que estuve pensando, porque es un año de restauración para mí. Luego de 2 años y medio sin poder ir a Israel, una gran pérdida para mí. Ahora que pude regresar, siento que estoy floreciendo y estoy tratando de imaginar cómo sería si pudiera cultivar ese ritmo de alabar, de orar, de apreciar y dar gracias. Así que sigo apoyándome. No dejo que las cosas buenas eviten que yo pueda orar, sino que permito que me lleven a hacer oraciones más profundas. Creo que uno de los obstáculos que enfrento, que muchos enfrentamos, es estar ocupados. Pero no creo que esa sea la razón real por la que no oramos. Más bien es la autosuficiencia. Es porque creemos que no necesitamos más en el día a día. He descubierto que no importa cuán ocupada esté, si estoy consciente de cuánto necesito a Dios, voy a orar sin importar cuán ajetreado sea mi día. Creo que como todos hay muchas cosas que me distraen e interrumpen, y a veces al final del día notas que no hubo ni un instante de paz para reconocer que necesitas orar. Una de las cosas clave que hago es que en los momentos donde naturalmente escucharía la radio o un poco de música o un podcast o algo así, trato de mantener esos momentos en silencio porque sé, por mi experiencia, que cuando hay un momento extendido de silencio, tiendo a empezar a orar y no lo quiero sabotear. Mi familia y yo los llamamos espacios sagrados. Son los espacios donde las conversaciones no solo con otras personas pueden ocurrir, sino también las conversaciones con el Señor. Creo que algunos obstáculos que enfrento tienen mucho que ver con mi egoísmo. Es muy fácil pensar en lo que está en mi corazón, lo que quiero de Dios, lo que necesito de Él, sin detenerme a pensar, Dios, ¿por quién tengo que orar? ¿En qué debería meditar? El Salmo 91 es muy especial para mí. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Y Dios me pregunta, ¿dónde estás morando? Estás morando en tus planes. Cuando oramos, hablamos de nuestras cosas. Es como ir a una reunión con tu propia agenda. Entonces, creo que el reto ha sido detenerme, pedirle a Dios que me dé los deseos de mi corazón y luego orar por ellos. Mis palabras de ánimo para las mujeres que quieren empezar a ser más fieles y consistentes en su vida de oración es solo hacerlo. Creo que tenemos el deseo de ser perfectas, fervorosas y ambiciosas y esas cosas, pero aún las conversaciones con nuestros esposos, amigos o colegas suelen ser imperfectas. Y están bien. Cuando se trata de tener una conversación con Dios, solo debes empezar.
Mis palabras de ánimo para las mujeres sería que no se obsesionen con un molde o lo que creen saber o lo que suena santo y poderoso. Creo que la sinceridad, la honestidad, la consistencia y la autenticidad son el fundamento para empezar a orar. Y la verdad, mientras más sepas de la Biblia, más sabrás lo que Dios quiere oír. Creo que al usar las palabras de Dios, aún en nuestras oraciones o en las confesiones, usar las palabras de los salmos o las enseñanzas de Cristo o lo que aprendiste del Antiguo Testamento es algo positivo, pues Dios ama su palabra y es perfecta y no hay nada que pase en el mundo que Dios no haya mencionado en su palabra. Así que ser auténtico, no preocuparse con un molde y sumergirse en la verdad son parte esencial de una vida de oración saludable. Creo que Jesús nos anima mucho a orar. En lugar de decir, necesitas orar más, deberías orar más, eso es lo que debes hacer, Él dirige nuestra atención en el Evangelio de Mateo a la bondad del Padre. Nos dice, tienes un Padre Celestial que es personal, tienes un Padre Celestial que se goza en darle cosas buenas a sus hijos. Tienes un Padre Celestial que responde y cuando pides, buscas, llamas, lo encontrarás, responderá y abrirá puertas. Jesús realmente apunta a la bondad del Padre y creo que es una gran motivación para orar. Y en vez de sentir culpa y vergüenza y pensar, tengo que hacer esto para obtener algo de Dios, algo que me ayuda mucho es recordar lo que Jesús dice sobre el Padre y su bondad. La oración no es un deber, sino que es un privilegio como hijos. Creo que debemos desmitificar la oración y dejar de pensar que hay una fórmula especial o que hay un grupo de personas que tienen la única forma de hacerlo bien. Mis palabras de ánimo para las mujeres es que puedo decirte exactamente cómo orar, tal como lo haces. Solo ora como lo haces. A veces tu oración es una lágrima. A veces es unirte a la congregación clamando. A veces la oración está en el silencio, de rodillas ante Dios. Ora como lo hagas. Mi mayor ánimo es que lo hagas tal como Dios te creó para hacerlo, porque Él está listo para oír tu voz. Lo que más me ha inspirado a orar, y no creo que sorprenda a nadie, es mi tiempo en las Escrituras. Es ahí donde hallo modelos de oración que no son intuitivos para mí. Usualmente todos sabemos cómo pedir sin que nos lo expliquen, pero cuando puedes leer las oraciones en la Biblia, empiezas a entender los otros elementos de la oración mucho mejor. Los ves en su contexto y entiendes de dónde vienen, la razón por la que se presenta de una manera particular. Y más que eso, cuando medito en las Escrituras, deseo alabar y la oración se vuelve una respuesta intuitiva en lugar de ser algo que tengo que planear o hacer en momentos apropiados. Entonces no puedo separar cómo entiendo la oración de mi gozo al leer las Escrituras. Ambas cosas van de la mano y creo que son interdependientes. No hay un versículo específico que suela orar, pero sí uso algunos para enmarcar mi oración. Hubo un tiempo en que recorría los salmos, viendo las oraciones de David y otros, y encerraba los nombres que usaban para Dios. Los llamaban refugio, torre fuerte, roca. Y luego identificaba los espacios en mi vida donde necesitaba una torre fuerte o necesitaba un refugio. Al orar decía, Dios, tú eres un refugio y necesito que seas mi lugar seguro. Y creo que esa es la manera en la que las Escrituras influencian mi forma de orar. Un versículo que suelo orar, el Padre Nuestro, porque Jesús lo dijo. Ha sido la oración modelo de la Iglesia por 2000 años. No importa tu denominación, no importa en qué parte del mundo estés, nosotros como pueblo de Dios conocemos el Padre Nuestro. El versículo que más oro, a veces ni recuerdo que es un versículo. Señor, ayúdame, Señor, sálvame. A veces es una oración rápida que hizo Pedro al dar un paso sobre las aguas y de pronto el viento empezó a soplar y la tormenta empeoró y se empezó a hundir. Y recuerdo que dijo, Señor, ayúdame. Oh, Señor, sálvame. Creo que esa es la oración que hago más seguido. Y me alegra que haya un precedente bíblico. Si Pedro puede, yo también puedo. Cada día, 1,000,000 de veces.
Hace años organicé un estudio sobre el Sermón del Monte y el Padre Nuestro se encuentra en el Sermón del Monte y aparece de forma inesperada cuando lees esos 3 capítulos. Y recuerdo que pude meditar un tiempo en él cuando por gran parte de mi vida solo lo había recitado, pero pude pasar un tiempo pensando en cada elemento. Y en el tiempo que hice este estudio también había pasado un tiempo estudiando Éxodo. Y de pronto me di cuenta de que el Señor usa el lenguaje del Éxodo en el Padre Nuestro cuando dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, se refiere al tiempo en el desierto. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La idea de guiar proviene del desierto y me hizo pensar en lo esencial que es la oración para nosotros como hijos en nuestro tiempo en el desierto mientras esperamos a entrar a la tierra prometida. Y la oración es una especie de pan de cada día. Es como recibimos justo lo que necesitamos este día. Y me hizo empezar a orar con mayor reverencia y precisión y no pensar que es simplemente hablar un rato con Dios, sino que orar es una forma de redirigir mi atención y reconocer que aquel que guió a Israel en el desierto con gran fidelidad y poder es aquel que nos guía en este tiempo de desierto mientras esperamos su reino. Cuando era estudiante, participaba en la alabanza y tocaba el piano, y había un guitarrista llamado Paul. Cuando terminamos de ensayar, él dijo, vamos a orar antes de irnos. Era algo usual. Pero esta vez, Paul dejó su guitarra y se plantó en el piso, allí en el centro estudiantil, y se echó con las piernas estiradas y los brazos abiertos, y empezó a poner su rostro en la alfombra y hacer una oración ferviente. Y recuerdo estar sentada frente al piano, y mientras más se relajaba al orar, más rígida me ponía yo. Y recuerdo sentirme como un maniquí de madera. Y fue porque me sentía totalmente incómoda. Y para mí se volvió un momento muy importante, porque enfrenté mi propia incomodidad. Y pude pensar en eso y analizar lo que pasaba. Y me di cuenta de que Dios llamó a Paul a orar, echado en el piso ahí, y me llamó a mí a orar, guardando silencio, sentada frente al piano y ante él. Ninguna forma era superior, y eso realmente me ayudó a entender que la oración no es una actuación. La oración es una conversación con Dios, y Él ve cómo está tu corazón, mucho antes de fijarse en la posición de tu cuerpo. Sin duda puedo apuntar a un momento en mi vida donde la oración me impactó en gran manera. Fue cuando fui a la selva amazónica en 2011. Me reuní con un pastor tras otro. Eran personas que servían en los lugares más remotos que te imaginas, y eran hombres y mujeres de toda la región que no se conocían. Y estando sentada ahí, oyendo sus historias, vi que todas sus historias apuntaban a la oración y cómo hacían las llamadas campañas de oración, donde oraban toda la noche u oraban cada mañana por 1 hora en cierto momento, o todos se reunían un miércoles, el primer miércoles del mes tal vez, y rogaban al Señor. Y ocurrían cosas tan asombrosas una tras otra, y escuché sobre estos milagros uno tras otro, y provenían de personas que no se conocían, y todas decían lo mismo. El único tema en común que pude ver en cada una de las conversaciones era la oración. Y cuando volví a casa me puse a pensar, yo tengo recursos, pero ellos tienen más recursos porque se acercan al Dios del universo, y mi vida de oración cambió desde ese momento. Actualmente doy un estudio bíblico los jueves en la noche en mi pueblo. Y hago que todos oren juntos en sus mesas cada semana, porque así como oramos antes de comer, creo que debemos orar antes de comer el alimento bíblico para orientarnos hacia la palabra. Y recibí un mensaje de una mujer del estudio bíblico que estaba embarazada, pero su bebé estaba sufriendo y tenía un pronóstico malo. Entonces, los jueves por la noche la gente de la mesa estaba orando por ella. Y durante los últimos casi 3 meses, cada vez que va al doctor, recibe noticias cada vez mejores. Y dice que los doctores están asombrados. Algunos dirían que es una coincidencia, pero si hay oración de por medio pidiendo a Dios que traiga su reino,
Creo que la oración de estos santos por esta mujer santa y por el bebé en su vientre cada jueves está trayendo el reino a la tierra para ella y su bebé. Ahora, quizás te preguntes, ¿qué sigue? Gran pregunta. El siguiente paso es trabajar en la sesión 2 de tu libro de estudio Cuando Oras, que es justamente la sesión que escribí sobre el Padre Nuestro. Luego, debes ver el video de la sesión 2. Así que antes de empezar a estudiar esta semana, déjame darte unas palabras de ánimo. En el Evangelio de Lucas, uno de sus discípulos le pide a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les responde diciendo, cuando oren, y les da esa oración modelo. Ese es el enfoque que mis amigas y yo usamos para escribir Cuando Oras, y esperamos que sea el mismo enfoque que tengas cada día del estudio. Señor, enséñanos a orar.